entender estas leyes espirituales para comprender el capítulo 12 del Apocalipsis, que comienza diciendo con dos señales que aparecen en el cielo. En el versículo 1, una señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y el versículo 3 dice, y también otra señal, dos señales. Muy bien. ¿Qué significan las palabras señales? Es la palabra griega semellón, con S de Samuel, semellón, tal como suena. Una señal, cuando encuentres en la Biblia señales, prodigios, milagros, etcétera, etcétera, son palabras diferentes. Una señal implica algo que está apuntando hacia una dirección. Por ejemplo, yo voy manejando y encuentro una flecha que dice de aquí para allá, significa que ese es el sentido que mi vehículo debe de llevar. Entro a otra dirección donde una flecha apunta para acá y otra para acá. Me está hablando que el lado izquierdo es sentido contrario y me está diciendo que el lado derecho es el sentido correcto donde yo voy manejando. Todas las señales apuntan hacia algo, apuntan hacia una dirección. Y cuando dice aquí Apocalipsis que había dos señales en el cielo, implica que Dios nos está diciendo allá arriba es la guerra espiritual, como lo vamos a ver a continuación. En primer lugar, una mujer, vamos a ver que representa a Israel, y la otra señal que es Satanás. Entonces vemos que es en el cielo donde antes de que Cristo naciera ya estaba una guerra espiritual, Satanás desarrollando, planeando, considerando la forma de atacar e impedir que naciera el Hijo de Dios. Todo se llevó en el espacio exterior, ¿verdad? En la dimensión espiritual. Esta es la razón por la cual las señales están en el cielo. Veamos nosotros en Génesis 37 para demostrar que la mujer es Israel y no es la Virgen María, porque desgraciadamente hay una versión, ¿verdad?, que me ha llegado muchas veces y he platicado yo con curitas católicos y me dicen, o monjitas, ¿verdad?, que son muy lindas, ¿verdad?, las monjitas, pero desgraciadamente están completamente ignorantes de la palabra de Dios. No, es que ahí está la Virgen María. Espérame tantito. La respuesta es, la Biblia no es de interpretación privada, es lo primero que les tenemos que decir. Mira, es lo que tú te imaginas, pero demuéstrame con la Biblia que es la Virgen María, por el amor de Dios. Yo te voy a demostrar que no es la Virgen María y que es Israel, con la Biblia, porque la Biblia tenemos que recurrir para que la Biblia nos interprete todas aquellas cosas que a la mente secular y a la mente no desarrollada espiritualmente no puede entender. Dice Apocalipsis, Génesis 37, versículo 9, un sueño que tuvo José. Y dice así, soñó aún otro sueño, o sea, José, hijo de Jacob, ya lo sabemos, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. O sea, el mismo sueño que José tuvo aparece cientos de siglos después en el libro del Apocalipsis. Y veamos a continuación que dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti? Entonces vemos nosotros claramente que el sueño representa a la familia de José. El sol es Jacob, la mujer es Israel y las estrellas son los 12 tribus o los 12 hijos de Jacob. Notemos que aquí dice en el sueño de Jacob que él soñó que 11 estrellas, porque 11 estrellas en Apocalipsis, 12 porque falta José. O sea, cuando José estaba soñando no estaba él. Y ya en el capítulo 12 ya se completó, ¿verdad? Ya la familia de las 12 tribus se completaron y aparece José con las 12 tribus, entonces ya aparece como las 12 tribus. Entonces veamos claramente que se refiere a la nación de Israel. Esto es muy importante para que veamos y comprendamos el antisemitismo también.
porque vemos esta figura en el cielo, una mujer, o sea, ya pon en tu mente Israel, es retratada en el cielo, enfrente de Israel a un dragón, y el dragón no es ni más ni menos que la persona de Satanás. Dice la Biblia, y además la mujer estaba encinta. Entonces, por eso dicen que la Virgen María y que por ahí nació Jesucristo. Pero veamos lo que dice Isaías capítulo 66, para que veamos que la Biblia profetizaba también que a Israel se le describe en el Antiguo Testamento como una mujer parturienta, como una mujer embarazada. Isaías 66, versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Escucha, ¿nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión es Israel, estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Aquí, 700 años antes de que Cristo naciera, que fue cuando Isaías escribió estas palabras, se hicieron las preguntas. En primer lugar, que si realmente Israel iba a convertirse de la noche a la mañana en una nación. Esto se cumplió en 1948. Todos lo sabemos que después de casi 2000 años de exilio, Israel asombra al mundo convirtiéndose en un día, el 14 de mayo del 48, en un estado soberano e independiente. Y después pregunta, ¿verdad? Claramente que ella estaba embarazada y que daría a luz hijos. O sea, ya profetizando todo lo que sucedió porque Jesucristo vino de la tribu de Judá y Judá vino de Jacob, Jacob vino de Isaac, Isaac vino de Abraham. Entonces vemos que hay una línea que desciende desde Abraham hasta Salomón, el rey David, los profetas, y llegamos hasta la Virgen María, que tenía que ser una doncella, tenía que ser virgen, tenía que, bueno, la palabra doncella, alma en el hebreo, alma, es la palabra de una muchacha entre 14 y 17 años. Entonces Jesucristo tenía que nacer de una virgen porque no podía venir al mundo como venimos tú y yo. Eso ya lo hemos visto también porque el esperma, ¿verdad? El cromosoma XY, que es el que tú tienes como varón y el que yo tengo, es el que ha determinado nuestro género. Si tú tienes el cromosoma Y, XY, eres varón. Si tienes XX, eres mujer. Y si tienes estos cromosomas y tu mente te dice que no eres el género, pues verdad, te estás volviendo loco. O sea, ese es el problema que estamos enfrentando. Yo no soy hombre, yo no soy hombre, soy mujer. Bueno, ¿qué dice tu genética? Ya dijimos a un lado la Biblia. Biológicamente eres lo que tus cromosomas y tus genes determinan. Y si tú aquí te dices que no eres lo que tú eres, pues estás en contra de tu genética y tu biología y vas a acabar muy mal algún día en tu vida. Muy bien. Regresamos a Apocalipsis 12 y vemos a continuación entonces que esta señal que aparece, la otra señal, se describe a Satanás como un dragón escarlata, ¿verdad? El enemigo es la palabra diablo, significa el que acusa, y Satanás significa el enemigo, ¿verdad? No es el nombre de Satanás, Satanás es el Lucifer, ese es su nombre en Ezequiel capítulo 28. Entonces, Satanás y el diablo son títulos. Por ejemplo, tú eres licenciado Juan Pérez. Licenciado es tu título, tu nombre es Juan. Entonces, cuando se habla de Satanás, se está dando un título, el acusador. Cuando se habla del diablo, el acusador también, o el enemigo de Dios, no es un nombre, son títulos para que entendamos sus funciones. Pero el nombre original es Luzbel, Lucifer, la estrella de la mañana, que era, cuando era un querubín, la posición que él tenía en el universo. Ahora bien, tratemos ahora de reunir estas piezas de este misterio. El mal requiere a una persona con voluntad, con conciencia y volición. El mal no es algo etéreo, no es, pues, ¿qué es el mal? La gente se ha preguntado. ¿Y es Dios el creador del mal? No, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de mirar en la dirección de una personalidad. Y
esto sea una entidad consciente. Lucifer tenía volición, tenía pensamientos, tenía el libre albedrío. O sea, Lucifer, no ha habido una sola criatura que Dios haya creado que no haya tenido la opción de poder escoger entre un camino y entre otro camino. Cuando hay una creación donde solamente hay un camino, no hay libertad. Porque para que haya libertad, tienes que tener la facultad de ¿qué? De escoger. No, yo no quiero este camino, quiero este. ¿Por qué? Porque eres libre. Pero si hubiera solamente un solo camino, pues no hay libertad. Pasa políticamente. Gobiernos que tienen un solo candidato y dicen que hacen, que van a votar, ¿no? Y ponen ahí a una persona pintada como uno opositor, pero sabemos que aunque tú votes por el contrario, el gobierno ha determinado quién va a ganar. O sea, no hay libertad, porque no hay libertad, porque no hay opción realmente. Es un circo, es una pantomima, la democracia en la mayor parte de las naciones actualmente. Entonces, debe haber sido un ser creado, ¿verdad? Satanás, que por su voluntad se volvió en contra de Dios, de un orden creado, en contra de la misma existencia, un ser que se convirtió en el anti-ser, o sea, en una inversión total. Y esto es exactamente lo que en la Biblia nos revela de la persona de Satanás. Ahora bien, ¿cómo se describe a Satanás en el versículo 3? Con 7 cabezas, 10 cuernos y las cabezas 7 diademas. ¿Qué significan estos 7 cabezas? Estas 7 cabezas representan los 7 imperios. Vamos a seguir esto con mucho cuidado, que a través de la historia vemos que ya se le pinta a Satanás esperando que no nazca el Mesías para atacar inmediatamente, impedir que nazca el Mesías, el Salvador, que de acuerdo a la profecía de Génesis 3:15 le iba a aplastar la cabeza. Entonces Satanás siempre ha odiado a Israel, porque a través de Israel vino el Mesías, vino la Biblia, pero Satanás ha usado siempre a los gobiernos. Lo vamos entendiendo cada vez más claro. ¿Por qué? Bueno, imaginémonos, un gobierno tiene un rey, tiene un dictador, tiene un presidente, tiene un zar, o como le queramos llamar. Qué tremenda influencia un solo hombre puede determinar y cambiar las leyes y afectar a 200, a 50, a 300 millones de personas. Un solo líder, un solo dictador, un solo presidente malévolo puede acabar, destrozar, explotar, corromper completamente a una nación. Entonces, Satanás, valiéndose de eso, pero en lugar de trabajar con tanta gente, los demonios son los que se meten a las personas, pero los gobernantes tienen a ángeles caídos que se llaman principados en la Biblia, que son los encargados de afectar a los líderes. Nada más lo vemos en Daniel capítulo 10, ya lo vimos alguna vez. Daniel capítulo 10, vemos el principado de Persia, el principado de Grecia, que ya estaban actuando sobre esos imperios. Entonces, cuando dice que tenían 7 cabezas, nos implica, describe que a través de toda la historia, cuáles son los 7 imperios que han existido hasta ahorita y que Satanás los ha usado para afectar, atacar o tratar de destruir que Israel fuera formado o ya formado, continuar destruyéndolo por el odio anti Dios que él tiene en contra de esta nación y ahora, desde hace 2000 años, contra nosotros también, la iglesia de Jesucristo. Estos imperios son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, los griegos y los romanos. 6. Pero aquí dice 7 cabezas. Bueno, Roma fue el último imperio. Hace 2000 años sabemos que tuvo una división. La división occidental de Roma duró como 350 años y quedó la base en la ciudad de Roma. Pero Roma, al dividirse en el oriente,
esta división duró casi 1500 años y esta división la tuvo en el lugar que ahora es Turquía, en Estambul, o sea, en la antigua Constantinopla, que ahora que ahora es Estambul. Entonces, el Imperio Romano se divide en el occidente y en el oriente. Entonces, esto es muy importante porque cuando dice la Biblia que son 7 imperios, falta otro, ¿verdad? ¿Cuál es el séptimo imperio que nos falta para que pueda Satanás continuar atacando a Israel? Bueno, el séptimo imperio es la confederación del Mediterráneo que la Biblia profetizó que va a consistir en los 10 cuernos, que lo vamos a ver, los 10 cuernos. ¿Quiénes son los 10 cuernos? Son las 10 naciones, no 10 imperios, 10 naciones que van a ser unidas en el tiempo que tú y yo estamos viviendo, tal vez un G10, y se van a formar 5 del oriente y 5 del occidente, porque en la estatua de Nabucodonosor, en los dedos de los pies, una pierna representa Roma en el occidente y la otra pierna en el oriente. Entonces, tiene que ser 5 naciones del oriente y 5 del occidente. Por eso, en los dedos de la estatua de Nabucodonosor y los pies eran mezclados de barro, Daniel 2, 42 al 45, de barro mezclado con hierro. Y el barro y el hierro pues, no se mezclan. Pero es interesante que ahí dice que se van a mezclar por medio de semillas. O sea, va a haber una reunión híbrida, escuchen esto, va a haber una conformación o confederación híbrida de naciones. El Oriente no tiene que ver nada con el Occidente, la cultura, la religión, la política del Oriente jamás podrá cambiar. Fue el error del Occidente. Estados Unidos quería cambiar a Irak, quería cambiar a Siria, querer cambiar a Egipto, a Líbano con democracia es imposible. El Medio Oriente siempre serán reyes dictadores, nunca podrán aceptar una democracia. La única democracia en el Medio Oriente es Israel. Es la única rodeada de puros dictadores y de puros reyes. Entonces, esto es importante porque estas 10 naciones van a formar el séptimo imperio, que son los 10 cuernos, y de acuerdo a Daniel 7, cuando se formen estos 10 naciones formando una confederación, entonces de una de estas naciones surgirá, se le llama el cuerno pequeño. Daniel 7, Daniel 8 del libro de Daniel. Y este cuerno pequeño surge, pero primero van a preceder estas 10 naciones formándose. ¿Qué le estoy diciendo? No tratemos de esperar encontrar al anticristo mañana, que si es Obama, que si es el Papa, que si es el príncipe de España, etcétera, etcétera. Ninguna de estas cosas podemos especular. Hasta que no oigamos, por favor, síganme con mucho cuidado, hasta que no oigamos que se unen 10 naciones de Europa con el Medio Oriente, entonces podemos saber que es la antesala del surgimiento del anticristo. Es cuando estudiaron las vacunas, ¿se acuerdan? Me preguntaban que si la vacuna era la marca del anticristo. Le dije, espérame tantito, antes de la marca tiene que estar el anticristo. Entonces, no nació el anticristo. ¿Cómo es que la vacuna es la marca del anticristo? O sea, no puede haber una marca hasta que primero surja la persona del anticristo. Y la persona del anticristo surgirá después de que estas 10 naciones se unan en un G10 y traten de gobernar el mundo en lo que se llama un gobierno mundial o el globalismo. Ahora, el versículo 4 dice la Biblia de Apocalipsis 12 que la cola, esto es muy interesante, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Este es el único versículo en la Biblia, el único, donde se muestra el número o la cantidad de los ángeles caídos que en su rebelión, Ezequiel 28, Isaías 14, 12 al 14, se trajo con él para ir en contra de Dios. Una tercera parte de los ángeles. ¿Por qué se mencionan aquí o se hace la relación con las estrellas?
Bueno, sabemos que literalmente esto es imposible. Imagínense, el Sol es una de las estrellas más chicas del universo. La Tierra cabe 1 millón de veces en el Sol. Entonces, no pueden ser que las estrellas caigan. Las estrellas que vemos ahorita, la mayoría ya desaparecieron. Cuando tú levantas los ojos al cielo en la noche y ves el cielo estrellado, es la luz que está viniendo a la Tierra de hace millones de años de estrellas que ya desaparecieron y que parecen que están ahí porque es la luz que dejaron ellas y que tarda en llegar a la Tierra millones de años en poder percibirlas con nuestros ojos. Vayamos a Daniel 8 rápidamente y veamos otro ejemplo de las estrellas relacionadas con Satanás. Dice así, Daniel capítulo 8. Esto es muy importante porque esto nos enseña a saber cuándo interpretar la Biblia alegóricamente y cuándo literalmente. La Biblia, ¿verdad? En su mayoría es una interpretación literal, menos Apocalipsis y otras cosas que son contadas con los dedos de las manos. Por ejemplo, todas las profecías de Cristo fueron literales, tal cual así se cumplieron cuando Cristo nació en el Antiguo Testamento. Pero ya entramos a Apocalipsis con un lenguaje simbólico en muchas cosas, pero tenemos que tener cuidado cuando es simbólico y cuando es literal. Y para ello tenemos que recurrir al contexto donde se encuentra el texto para no hacer un pretexto. Muy bien, en Daniel 8 encontramos dos imperios enfrentándose uno contra el otro, el imperio griego contra el imperio iraní, que es el imperio persa. Irán en 1985 del siglo pasado cambió el nombre de Persia a Irán y después y después pasaron algunos años, le cambió el nombre en el 79 a República Islámica de Irán. Entonces vemos nosotros de qué forma Irán representa a Persia en el Antiguo Testamento. Bueno, aquí es un encuentro entre el imperio griego de Alejandro el Magno y el imperio persa. Claro que la historia nos muestra claramente que el imperio griego le ganó al imperio persa, derrotó a miles de soldados que tenían los persas de Alejandro en varias batallas que él tuvo. Pero lo importante es lo siguiente, cuando el imperio griego desaparece con la muerte de Alejandro el Magno, que él murió en Babilonia, lo que es Irak. Irak y Siria, antes en el Antiguo Testamento no estaban divididas. Siria e Irak eran las dos juntas. Se llamaba la Mesopotamia o la tierra entre dos ríos. Entonces, Irak y Siria es lo que en el Antiguo Testamento se cubre con la palabra Babilonia. Cuando veas la tierra de Sinar en el Antiguo Testamento, la tierra de los caldeos o Babilonia es Irak y Siria las dos. Entonces, Alejandro el Magno, su imperio se divide en 4 naciones: en Egipto, en Siria, en Turquía y en Macedonia. Los 4 generales de Alejandro, cuando él muere, se reparten estos 4 divisiones del imperio griego. Y es lo que está tratando el capítulo 8. Pero lo interesante aquí, para casi ya llegar al final de este estudio, nos revela el capítulo 8 de qué parte geográfica, a ver, vamos a abrir los oídos, se nos revela en qué región geográfica surgirá el anticristo. Estate seguro que no va a surgir de Querétaro, ¿verdad? Ni de Toluca, ni de ninguna nación de Europa, ni tampoco del continente americano, ni de África. El anticristo va a surgir del Medio Oriente. ¿Cómo lo sabemos? Veamos el versículo 8. El macho cabrío, Daniel 8, versículo 8. El macho cabrío se engrandeció, o sea, el macho cabrío lo dice claramente en el versículo 20 al 22 del mismo capítulo, que es Alejandro el Magno, que es el imperio griego. Sobre todo el versículo 21, ¿ya lo vieron? Daniel 8:21, el macho cabrío es ¿quién? El rey de Grecia. ¿Ven cómo la Biblia se interpreta? No tenemos que inventar. Entonces vemos que cuando el rey muere o el macho cabrío se engrandece, estando en su fuerza,
aquel grande cuerno, que es Alejandro el Magno, fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, tal como la historia lo escribe. El imperio griego fue dividido en 4 divisiones. Escuchemos esto. De uno de ellos, de una de las 4 divisiones, a ver otra vez, Egipto, Siria, Turquía y Macedonia. Son las 4 divisiones del imperio griego. De uno de ellos salió un cuerno pequeño. O sea, de una de estas 4 divisiones, ¿quién es el cuerno pequeño en todo el libro de Daniel? El anticristo. De una de las divisiones del imperio griego surgió el cuerno pequeño. Escuchemos con más atención. Que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Observemos que no dice hacia el norte. Entonces, en el norte de Israel, ¿qué se encuentra? Se encuentra Turquía y se encuentra Siria. Y vemos el versículo 10 que dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Muchos dicen que aquí es Antíoco Epífanes, pero Antíoco Epífanes cumple una parte de esta profecía, pero aquí el versículo 10 en adelante ya no es Antíoco Epífanes, ya es imposible que este hombre que tuvo una guerra tratando de destruir a Israel y que fue vencido por la familia de los macabeos, ¿verdad? Haya sido el personaje que se está describiendo en estos versículos. Y se engrandeció hasta el cielo y parte del ejército, ¿qué cosa? Y de las estrellas echó por tierra. ¿Quién hizo esto? Apocalipsis 12, lo acabamos de ver. Satanás arrastró a la tercera parte de las estrellas. Se le vuelve a llamar estrellas a los ángeles caídos. Y aquí no hay absolutamente ningún lugar a duda. Y las pisoteó. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y fue quitado el continuo sacrificio, que ya va a ser más adelante lo que el anticristo va a realizar. Entonces, regresamos a Apocalipsis 12 y vemos claramente por qué entonces el dragón se menciona que está a punto de devorar al niño, que tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, la tercera parte de las estrellas arrastró, y en el versículo 5 terminamos, y dio a luz un hijo varón. En el versículo 5 hay 2000 años entre la primera oración y la segunda oración. Vemos así en la Biblia cómo se compensa la profecía bíblica y cómo en un compendio de un solo versículo existe una división de 2000 años. ¿Dónde está esta división? Dio a luz un hijo varón, el nacimiento de Cristo, y su hijo fue arrebatado para Dios, que será hasta cuando muera Jesucristo, en su regreso como el Rey de Gloria y para su trono. Entonces vemos que aquí está el nacimiento y la entronación de la persona de Jesucristo con 2000 años de diferencia, que es lo que ha transcurrido desde que él nació. Vamos a ver si la próxima vez podemos continuar con la segunda parte de este capítulo 12, pero espero que puedan haber tenido bastante para poder pensar, para poder estudiar. Yo sé que muchos ahorita se empacharon ya, así decimos en México, o sea, dices, caray, yo no sabía estas cosas, que las estrellas y que los cuernos, ten paciencia, con el tiempo lo vas a poder degustar, lo vas a poder entender, lo vas a poder digerir para que puedas comprender las cosas profundas de la palabra de Dios.